Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal de Tradición y Cultura. El día de hoy te voy a contar sobre un artista llamado Takahashi Yuichi. Este es un representante de una corriente pictórica que introduce la pintura occidental en Japón, conocido como yoga. Pero vamos a comenzar a encauzar todos estos análisis en torno a un solo objetivo, porque si no, vamos a hacer muchos videos, ¿pero para qué? La finalidad de todo esto es el juicio artístico. Para ello, comencemos este video que será solo de contexto. Recordemos que el ser humano tiene un componente intelectual y está inmerso en un contexto cultural. Por lo tanto, el conocer desde dónde nos habla el artista nos permitirá comprender desde qué mundo piensa. Al igual que en el video de Ma Yuan, cuando hablamos de culturas o civilizaciones que son ajenas al sustrato cultural católico, en este caso en particular Japón, tenemos que precisar y definir una serie de elementos, porque si no vamos a caer en anacronismos, interpretaciones erróneas o subjetivas. Pero al mismo tiempo, si todo lo que decimos de los juicios artísticos es cierto, debería ser lo mismo para una obra de un artista chino del siglo XIII, un japonés del siglo XIX, Italia del siglo XVIII. Por eso es importante ser estructurado en nuestros análisis y tomarlo científicamente en cuanto a un análisis por las causas. Comencemos con el artista. ¿Por qué? Porque es el mediador que materializa la obra. Entonces, Takahashi Yuichi nació en 1826 en el periodo que en Occidente estaban ocurriendo, por un lado, la reconfiguración de los poderes europeos, luego del Tratado de Viena de 1815, y la formación y desarrollo de las repúblicas en América. Pero, en Asia, y en particular en el extremo más oriental, tenemos 4 escenarios. Antes que todo, vamos a encauzar las cosas. El fin de este video no es contar cuánto sé yo de historia ni hacer un resumen enciclopédico. No necesitamos todo, sino solamente aquello que influyó en la vida del artista. Cualquier cosa que digamos es poco, pero intentaremos ordenar esto. Por un lado, China, que es históricamente la gran civilización foco de la región, en estos momentos del siglo XIX se encontraba bajo la dinastía Qing, y a nivel político se encontraba en un periodo de vulnerabilidad por las revueltas internas que había de la secta del Loto Blanco. Además, a nivel externo comenzaban los problemas con Reino Unido, que en las siguientes décadas dieron origen a las 2 guerras del opio y lo que los mismos chinos conocen posteriormente como el siglo de la humillación. Corea, que uno podría decir, bueno, aprovechó, podría haberse beneficiado, se encuentra con un estado neo-confuciano, cerrado y subordinado todavía culturalmente a China. Y la élite coreana en este periodo, en lugar de ver oportunidades, vio todo lo que venía de Occidente como algo negativo y se cerró aún más. Rusia, por su parte, se posiciona luego del Congreso de Viena como la gran potencia europea oriental, euroasiática, y comienza una política imperial activa con una fuerte reacción conservadora frente al liberalismo de Francia y Reino Unido. En este escenario, en concreto en Asia Oriental, la presión que ejerció en las islas al norte de Japón fue clave para entender una constante pugna entre Japón y el Imperio Ruso. Finalmente Japón, que es donde nos vamos a centrar. Más que ellos ser quienes definen el escenario del poder, eran reactivos. Por un lado, los vecinos culturales de Japón no estaban en su punto más fuerte, y la presencia de una Rusia que aparecía presionaba el orden del shogunato. A esto se suma que en 1808 ya hubo un incidente con el barco inglés HMS Phaeton en Nagasaki, lo que evidenció la debilidad del país para defender sus puertos. Esto fue un antecedente que llevó a edictos para repeler barcos extranjeros en 1825. Otro elemento, que es una de las grandes cosas que ocurren, siempre hay un elemento como climático, y ocurrió algo. Hubo una hambruna muy grande en la década de 1830 que gatilló unas tensiones campesinas y la gran rebelión de Osaka de 1837. En otras palabras, Asia está debilitada. Japón no está en el centro del poder. Está reaccionando en torno a lo que está pasando. Pero fueron muy hábiles. Ese es el punto. ¿Por qué? A la muerte de Takahashi tenemos un imperio chino derrotado y en una profunda crisis interna por las 2 guerras del opio. Ya está de lleno bajo la influencia de las potencias occidentales mediante la toma de puertos. Corea, que comenzaba a modernizarse,
llegó tarde, porque quedó atrapada entre Rusia y Japón, como grandes focos geopolíticos. El Imperio ruso, en su extremo oriente, compite con la modernización del Estado japonés, que fue demasiado agresiva y rápida, y muy eficiente. Y Japón, que es el centro de lo que vamos a discutir porque es el mundo en que estuvo el artista, se perfila como un Estado-nación moderno, que sigue el modelo occidental y surge como una potencia emergente capaz de rivalizar con el mismo Imperio ruso y generar relaciones estables con potencias occidentales. Eso es muy impresionante. Todo esto cambiando estructuras administrativas, pero sin ceder los elementos culturales de fondo. Por eso es que la figura del emperador es tan importante. Y es precisamente en esta transición cultural donde aparece Takahashi Yuichi. ¿Por qué? Porque ve desde la mirada de un japonés, del shogunato, la transición cultural de lo que está ocurriendo. Y ahí trata de darle forma a ese mundo que ahí vamos a ver que dentro del juicio que yo voy a hacer, el juicio artístico, no terminó de cuajar del todo. Ahora vamos a analizar un poco las dimensiones espiritual, cultural y política de la sociedad japonesa, en una ventana de tiempo durante la vida de Takahashi. Vamos a comenzar con la dimensión espiritual. Recuerden que seguimos al historiador católico Christopher Dawson, con la máxima de que la religión guía la cultura y provoca los grandes cambios en una civilización. Esto nos permite entender los cambios del mundo de Takahashi. Y esto es clave porque el arte que veremos responde a este mundo espiritual y en el caso de Asia tenemos un fenómeno interesante. La espiritualidad de la sociedad se entiende en función de un sincretismo que es ampliamente aceptado por la sociedad y la institucionalidad local. Es recién con el inicio de la occidentalización cuando comienza algo que podemos entender como religión oficial y que no siempre se logró concretar a nivel popular. De hecho, en Japón es muy común de que ellos se casan por bodas shintoístas, en una iglesia cristiana, porque les parece bonita y terminan haciendo funerales budistas. Algo que para nosotros podría parecer, pero ¿cómo? Para ellos es normal. Al mismo tiempo que como en China, la población también puede tener elementos en su vida que son taoístas, budistas o de religión folclórica. Por lo tanto, no es una cosa tan como nosotros lo vemos acá. Vamos a comenzar primero aclarando algunas cosas del confucianismo, el que pueden ver representado a la izquierda por la campanita ritual como un símbolo clásico, y a la derecha con la representación de su fundador, Confucio. Cuando hablamos del confucianismo nos referimos en sí a una filosofía o un sistema ético que organiza la sociedad. Si bien surgió en China en el siglo VI a.C., ahora estamos en el siglo XIX después de Cristo. Lo que nos interesa es cómo este sistema de ideas organiza la sociedad del mundo sino-japonés. En el caso de Japón, el carácter insular, la falta de conquistas de potencias extranjeras, determinó que hubo una adaptación a la visión local, pero mantuvo las ideas de la jerarquía. Es decir, padre, hijo, gobernante, súbdito, el deber, más que derechos, la armonía social, no conflicto. De alguna manera, mirándolo desde afuera, estos elementos del confucianismo nos permiten entender esa forma tan estructurada que tienen los japoneses. Como que preferir el orden. ¿Se han dado cuenta los colegios cuando los muestran en las animaciones japonesas, los mangas, que son como todos los estudiantes ordenaditos? Ahora que dijimos eso, hablemos brevemente del shintoísmo. Esta es una religión autóctona de las islas de Japón. Su símbolo más representativo es el tori, que son esos pórticos conocidos en Occidente por las películas y mangas. Y a la derecha les dejo la divinidad más relevante, que es Amaterasu. En sí, no hablaremos de mitología, solo de elementos básicos. El sintoísmo tiene su origen en cultos animistas, que están presentes en muchas religiones antiguas, aquí no hay novedad, pero que logran una identidad y sistematización cuando se introdujo el budismo dentro del archipiélago japonés. Ahí comienza a perfilarse qué es realmente este conjunto de creencias, muy dispersas. Ahora, viene un caso interesante porque la cultura japonesa no tuvo un culto budista o shintoísta. En su lugar se dio una convivencia entre ambos, y por eso se habla de los budas y los kamis. Los kamis son los del shintoísmo. La separación ocurrió cuando se intentó legitimar la idea de la figura del emperador, porque según el shintoísmo, el emperador era descendiente de uno de los personajes más importantes. Entonces había que darle una preponderancia, una validación frente al concepto de Estado-nación occidental que se estaba introduciendo dentro de la sociedad japonesa.
Y finalmente, la tercera gran fuente de espiritualidad en Japón es el budismo. Esta es la variante del Mahayana que llegó a China mediante el monje Bodhidharma. Sin embargo, este budismo, llamado budismo Chan, al pasar al archipiélago, tuvo una reinterpretación local y pasó a llamarse budismo Zen, y será esencialmente influyente en la estética japonesa, en la forma de mirar y representar la realidad. Pero ojo, cuando hablamos de estética es un concepto del siglo XIX, y en este sentido no está mal al decirlo, a pesar que el análisis que yo voy a hacer es de filosofía del arte. ¿Por qué? Porque Japón tomó una interpretación de los elementos que estaban presentes en su tradición recién entre 1880 y 1930. Lo que hacían previamente, ellos vivían esa tradición, no la conceptualizaban a través de nombres. Eso es importante, porque uno tiene una idea de que estos nombres venían apareciendo en tratados antiguos. No, eso era China. Japón no. Japón lo hizo entre 1880 y 1930. Es muy reciente. La conceptualización en algo equivalente a un tratado occidental. Bueno, ya con los elementos anteriores, esto prepara el terreno para la crisis de identidad Meiji. En la parte superior, justo debajo de la línea de tiempo, tienen a los emperadores con su símbolo de la ruedita dorada. Inmediatamente debajo, tienen al shogun, en este caso del clan Tokugawa, que era quien hasta el fin del periodo feudal era quien tuvo el poder. El periodo previo a la abolición del sistema feudal es conocido como el periodo Edo. Este periodo comenzó en 1603 y fue un periodo estable, luego de batallas de clanes samurái. En este periodo es donde la sociedad japonesa tuvo un punto de estabilidad interna que le permitió replantearse su identidad nacional. Este punto es importante porque la influencia china había sido muy grande a nivel histórico, y debido a esto surgió un planteamiento que es el movimiento Kokugaku, que trataba de ir hacia una exaltación de lo propiamente japonés. En sí, a nivel espiritual, debemos plantearnos una sociedad donde antes de la llegada de los barcos negros del Comodoro Perry en 1853, que fueron los que abrieron el puerto, podemos hablar de lleno de un sincretismo budismo-shintoísmo. Luego de este periodo es que comienza a tratar de separarse el shintoísmo y se trata de enaltecer la figura del emperador ya de forma clara en 1882. Luego de esto, enfocándonos en la parte cultural, específicamente en las llamadas bellas artes, es importante que pensemos qué es este arte japonés que fascinó a los occidentales ingleses y franceses. La verdad es que son el famoso arte del ukiyo-e, que va a aparecer ahí. Sin embargo, Japón tampoco fue ajeno a lo que ocurrió luego de la apertura de los puertos. No fue que ellos nomás exportaron, a ellos también les llegó influencia extranjera. Y por ello, en la década de 1850, se institucionalizaron los estudios occidentales mediante la apertura de una escuela para este fin. Estos estudios tenían la finalidad de enseñar química, arte, cosas que ellos admiraban de estos países que venían a comerciar con ellos por estos puertos. Para ser más preciso, no fue únicamente el arte academicista del neoclasicismo el que permeó en Japón, sino también corrientes como el paisajismo occidental, con una cierta sensibilidad cercana al romanticismo, que muchas veces fue transmitida por artistas independientes. En un inicio no se generó una escuela de bellas artes oficial, imperial, ya sea como en el caso inglés o francés. El quiebre cultural en el sistema de enseñanza luego del fin del shogunato es claro. La nueva sociedad japonesa reformó su sistema educativo en base al modelo occidental, manteniendo una dura disciplina confucionista. Si no, vean cómo estudian y cómo hay personas que se desuscriben de la vida porque no les va bien en las pruebas. Acá una pequeña aclaración. Occidente no es igual a cristiandad. Ojo, es lo que vino luego de la modernidad. Así que lo que llegó a Japón era parte de elementos culturales que ya venían con una distorsión de elementos tradicionales. Ya se hablaba de estética, de categorías post-revolucionarias, de la Revolución Francesa, y no de elementos como habían sido entendidos por el tomismo y la filosofía del arte, que es el punto en que nosotros vamos a hacer los análisis de este video. Entonces, aquí es donde aparece un problema central. ¿Cómo pintar como occidental algo que ya viene de raro, sin dejar de ser japonés? Que ser japonés era algo que se estaba planteando como algo nuevo, como una identidad propia en apenas un siglo o dos antes.
Por ello, la apertura introduce un problema. Era hacerse cargo de un problema nuevo más que de una sola influencia. ¿Se dan cuenta? A través del arte nosotros podemos ir para atrás. Todo eso era lo que estaba influyendo aquí. A nivel político, bueno, como este es un canal que está orientado en la tradición y la cultura, no nos vamos a tener en análisis de pormenores políticos, sino en lo que, primero, fue un cambio cultural y lo segundo, que importó realmente para los artefactos que va a hacer el artista. El sistema feudal japonés tuvo una crisis interna por la hambruna de 1830. Se evidenció ante las potencias occidentales como un mercado valioso. Los mercados dijeron, aquí podemos comerciar. El hito que marcó fue la llegada de los barcos negros americanos y el Tratado de Kanagawa. ¿Por qué? Van a tener que comerciar o los bombardean. El modelo de las potencias europeas de un estado fuerte y nacionalista encontró un eco en las ideas de reivindicación japonesa frente a la influencia china. Entonces fue algo que venía, pero algo que nos caía justo como anillo al dedo. Entre todos los posibles caminos que pudieron ocurrir, hubo una abolición del sistema político feudal, pasando el emperador de un rol simbólico a uno político-militar. Y esto fue muy beneficioso, porque permitió una continuidad cultural en lo institucional a medida que se implementaban las reformas. Por eso fueron muy hábiles, y fue tan rápido este proceso y eficiente. Es decir, con todo lo que hemos dicho, el artista nació en el fin de la era Edo y murió en pleno proceso de occidentalización. Ya dicho todo lo anterior, veamos al artista. Este es Takahashi Yuichi. Esta es una imagen de IA que reconstruí a partir de una foto y de un retrato que le hizo un discípulo. Así que esto es beneficio tecnológico del siglo XXI. Como siempre, procederemos a ver la vida del artista usando este modelo que nos permite llegar de forma ilustrativa a integrar eventos de diferentes dimensiones. Y recuerden que es con fines pedagógicos, no es una cosa que hay que pensar en la base constructivista. No, yo no voy por ese lado. Solamente es una herramienta que me es útil. Tenemos que pensar lo siguiente. Takahashi Yuichi nació en 1826 en una familia samurái. Pero cuando hablamos de samurái, de fines de la era Edo, nos referimos a administradores de castillo local o maestros de esgrima. Y esto último era a lo que se dedicaba la familia del artista. De hecho, no vieron los familiares, específicamente el abuelo, con buenos ojos, que se haya dedicado al arte porque la tradición familiar era otra. Pero aún así, a los 14 años comienza a estudiar. Y a pesar de haber tenido una formación estable en arte japonés en instituciones como la Escuela Kano, al abrirse los puertos en 1853 se interesan estos estudios occidentales en los estudios Rangaku, así se les llamaban, que eran principalmente estudios neerlandeses. Ya en 1862 ingresa de forma un poquito más formal a los estudios occidentales del shogunato. Pero el punto relevante fue cuando conoce a Charles Wirman, que es un caricaturista y dibujante inglés y es creador de la Japan Punch. Estas revistas Punch es donde hubieron ilustraciones muy populares en el siglo XIX. Porque además él era un ilustrador, de hecho él trabajó para el Illustrated London News. Era como un corresponsal que había ahí. Al principio como que no lo quería, ¿ya? Pero lo aceptó porque era muy insistente, talentoso y además que realmente quería aprender. Entonces, Takahashi no hereda una tradición. Él intenta construir algo y por ello, en 1872 funda su propia escuela de pintura orientada al arte occidental. En 1876 conoce brevemente a Antonio Fontanesi, que es un pintor el cual influye fuertemente. ¿De qué manera? En la parte del paisaje y el uso de la luz. Es decir, el primero le enseñó la primera parte básica y el segundo como ya un poquito más de lo que estaba pasando en Europa. El periodo de mayor reconocimiento de su estilo occidental, porque él había estudiado primero arte japonés tradicional, es cuando tuvo un contacto con la corte Meiji. Inclusive llegó a pintar al emperador mismo. Por ello, es acá donde tenemos, por la década de 1880, muchas de sus obras más conocidas y de estilo occidental, porque se pudo dar el tiempo de pintarla y también que tenía una remuneración por ello. Miren, a modo de reflexión, Takahashi Yuichi no es el primer artista japonés que pintó pintura occidental.
Pero sí es el primero que consolidó como un referente el arte occidental dentro del mismo Japón y dentro de la estructura de poder gobernante que existía en esa parte del mundo. Y eso no es menor, porque su obra no surge desde una tradición establecida, sino de la insistencia personal de aprender algo completamente nuevo. Por lo mismo, en sus pinturas vamos a encontrar una tensión constante, elementos propios del arte japonés que aún no logran una síntesis con el lenguaje occidental, y es precisamente esa tensión donde su obra se vuelve interesante. Se vuelve interesante como un análisis del juicio artístico, como poder aplicar la filosofía del arte. No para decir simplemente, miren, esto es bonito y listo. No. Es porque nos va a servir como herramienta. Vamos a ver en la parte 2 vistas de la ciudad de Yamagata de 1881. Y si logramos que el siguiente video tenga algunos likes, vamos a desbloquear otros cuadros del mismo artista y así con los siguientes. Y sin más, vamos a la segunda parte.